Hace ya algunas semanas comenzamos una serie que se llama Gracia para Vivir. La idea de esta serie es hablar acerca de aquellas cosas con las cuales tenemos dificultades en nuestra vida cristiana y cómo Dios nos enseña a enfrentarlas y a salir vencedores, victoriosos en Cristo de estas circunstancias, ¿no? Hay tantas luchas en la vida de un creyente. Cuando llegamos a Cristo, no es el final de nuestra vida, es el comienzo de una nueva vida que tiene grandes bendiciones, pero que también tiene grandes retos, grandes cosas por las cuales vencer y para la gloria de Dios. Y queremos hablar de muchas cosas, va a ser una serie muy interesante, la palabra de Dios hablando acerca de cómo podemos enfrentar estas circunstancias y estas situaciones internas de nuestro corazón, y hacer todo esto para la gloria de Dios, que es lo que al fin y al cabo como cristianos siempre estamos buscando, la gloria de Dios. Lo que he querido hacer en estas semanas primeras es plantear la situación del hombre, o sea, plantear qué es lo que la Biblia dice acerca de nosotros, los seres humanos, qué somos para poder enfrentar nuestra vida, para poder enfrentar la vida que Dios nos dio, para poder enfrentar las circunstancias de la manera correcta. Hace 8 días hablamos de la culpabilidad de todos los hombres, hablamos acerca de cómo todos los hombres han violado toda la ley de Dios y cómo los hombres lo único que son merecedores es del juicio y del castigo divino. Y también concluimos que es por gracia solamente divina, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios en Cristo, que Él perdona a aquellos que ha escogido y que les da gracia, no porque ellos lo merezcan, sino porque Él así le ha placido. Amén. Así que nosotros nunca podemos tener una actitud de reproche hacia Dios. Escúcheme en esto. Usted no tiene nada que reclamarle a Dios. Todo lo que ha recibido bueno, lo ha recibido de parte de Él. Y no porque usted lo merezca, sino porque simplemente Él así lo quiso. Amén. Eso es lo que quiero dejar planteado. Y yo quiero dedicarme unas semanas a hablar de esto, porque yo no puedo entrar a hablarles a ustedes acerca de cómo vencer ciertas circunstancias en su vida, si usted está creyendo que está en una posición que no es la que le corresponde, en una posición de exigencia a Dios, antes que de humildad frente a Dios, ¿sí? Y para mí es muy importante que esto esté claro. Entonces vamos a ir hoy a Romanos 1:18. Yo quiero que estén aquí atentos, no se me distraigan. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Romanos 1:18, ¿lo tienen, hermanos? Vamos a buscarlo y vamos a leer hoy este pasaje. Romanos 1:18. Recuerde que tiene que traer Biblia, ¿no? Si usted viene a la iglesia sin Biblia está desubicado. ¿Listo? ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y vamos a dejar hasta ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leerlo todos en voz fuerte. ¿Listo? 1, 2, 3. Bueno, yo quiero hablarles hoy acerca de las dos grandes mentiras que nuestra cultura nos afirma o nos vence o nos vende o nos trata de convencer hoy en día que son ciertas. Las dos grandes mentiras se llama esta enseñanza de hoy. ¿Cuáles son esas dos grandes mentiras que predica nuestra cultura? Escuche, son las dos más grandes mentiras que hay, lo considero así, y son las que más envían gente a la condenación eterna. ¿Cuáles son esas dos grandes mentiras que estoy seguro que usted ha creído? Que no son lo que Dios dice, sino lo que la cultura, el medio en que vivimos hoy en día, nos ha dicho. La primera mentira es la siguiente: tú eres una buena persona. Esa es la primera mentira. Tú eres una buena persona. Y la segunda mentira es: porque Dios es amor, Él no castiga a nadie. Vuelvo y se la repito. La primera mentira es: tú eres una buena persona. Y la segunda mentira es: porque Dios es amor, Él no castiga a nadie. ¿Ok?
Romanos 1:18 desmiente estas afirmaciones mundanas, mentirosas, engañosas. Estoy seguro que algunas cosas de esta enseñanza lo van a chocar a usted porque usted ha conocido de todo en su vida menos la Biblia. Porque usted ha escuchado a todo el mundo y todas las filosofías de moda y todo lo que la televisión y la internet le dice y la radio le dice y los pensadores y los psicólogos, pero hay una persona a la cual usted nunca ha escuchado, realmente ha escuchado, y es a Dios. Y quiero decirle que todos los demás le van a decir mentiras y solo Dios va a hablar siempre la verdad, porque Él es la verdad, ¿ok? Esas son las dos grandes mentiras que el mundo y el mismo Satanás quieren venderle a las personas. Pero como decíamos en Romanos 1:18, yo veo que están desmentidas plenamente. Yo quiero aclararles que aquí, cuando dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no está hablando de un grupo particular de personas. Porque si usted contextualiza el capítulo 1 y 2 de Romanos, se va a dar cuenta que está hablando de la culpabilidad humana. Pablo, en los primeros 2 capítulos de Romanos, lo que está haciendo es demostrar que todos los hombres son pecadores y merecedores del juicio de Dios. Todos, sin excepción. Leer Romanos es algo maravilloso. Usted debe estudiar Romanos. Eso es algo que usted debe hacer como cristiano. Así que él está describiendo la culpabilidad universal. Así que no está hablando de un grupo particular de personas sobre los cuales se derrama la ira de Dios, sino está hablando de todos los hombres. Algo que quiero aclarar es que está hablando de los hombres incrédulos. Porque los hijos de Dios, aquellos que han sido salvados por su gracia, deben o están fuera de este grupo de personas. Pero aquí estamos hablando de usted y de yo, de usted y de mí. Se me salió el boyacense. De usted y de mí, antes de Cristo, antes de que fuéramos creyentes. Y también está hablando del 98% de la humanidad. Está hablando de la inmensa mayoría de hombres, todos los que están allá afuera, y de hecho muchos que ocupan lugares en iglesias hoy en día. Está diciendo la ira de Dios se va a derramar sobre ellos. El contexto de Romanos 1:18, leamos 16 y 17 por favor. Muy conocidos, a ver, todos, 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para pecado. Está escrito, nace justo por la fe y vivirá. ¿Sí me notan por qué Pablo dice la ira de Dios se revela? Porque antes está planteando el hecho de que el hombre necesita un evangelio poderoso para salvar a unos pecadores completamente extraviados, ¿sí? A veces hablamos de que el evangelio es poderoso y la realidad es que el evangelio es poderoso y lo afirma este versículo, este pasaje bíblico, pero no podríamos entender la dimensión del poder del evangelio si no entendemos la dimensión del poder de la maldad de las personas que él salva. ¿Sí me va a entender? Lo repito, no podemos entender la dimensión del poder del evangelio si no entendemos la dimensión de la maldad de las personas que él salva, que salva el evangelio. Entonces por eso Pablo plantea aquí, dice lo siguiente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Quiénes son los hombres de acuerdo a este pasaje? ¿Quiénes son los hombres de acuerdo a la Biblia? ¿Quiénes son los hombres de acuerdo al mundo? Bueno, el mundo dice que los hombres son buenos y que la sociedad los corrompe. Esa es la filosofía de unos filósofos ateos, completamente extraviados y hombres que terminaron todos mal, ¿sí? Eso no es una filosofía correcta. La verdad de la palabra de Dios enseña que los hombres están perdidos y que son pecadores de principio a fin. ¿Cómo describe este pasaje a los hombres? Note, no yo. A veces la gente cuando le predicamos este tipo de cosas se molesta y dice, pero no creo eso. Entonces usted no es que no me esté creyendo a mí, eso no sería ningún problema. Es que usted no le está creyendo a la palabra de Dios. Y usted está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Sí me entienden lo delicado de esto? Usted está diciendo que Dios es mentiroso si no le cree a la palabra de Dios. Y nadie que diga Dios mentiroso va a quedar impune. Escuche lo siguiente. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo describe a los hombres aquí? Número 1 dice que son impíos. Y eso lo describe a usted si usted no es un creyente verdadero.
Y eso describe a sus familiares que no son creyentes, eso describe a su mamá que no es creyente, eso describe a su papá que no es creyente, eso describe a sus hijos que no son creyentes, eso describe a la gente que usted más quiere que no son creyentes. La Biblia dice, son impíos. ¿Qué es impío? Una persona impía es una persona que no tiene temor de Dios. Es una persona que menosprecia a Dios. Es como aquel que sabe que alguien existe, pero no lo tiene en cuenta, no le importa lo que pase con esa persona. Es como mucha gente que nosotros desconocemos. Tratamos con muchas personas a diario que no conocemos y realmente no nos interesa qué sea de su vida, si mañana mueren o viven, si tienen que comer o no comer. Así vivimos en nuestra sociedad, porque hay mucha gente que no conocemos. Pero la actitud del impío es esa misma actitud frente a Dios. Es decir, sé que Dios existe, pero no me importa qué diga Él, ni qué me demande Él. Esa es la actitud de la 99% de las personas, de los seres humanos. Son impíos, ¿sí? Y son indiferentes frente a aquel que no deberían ser indiferentes, que es Dios su creador, su bondadoso creador. También la Biblia dice aquí que los hombres son injustos, impíos e injustos. Injusticia aquí es la rebeldía contra sus mandatos y su palabra. ¿Qué es injusticia? Injusticia es no obedecer a Dios, no obedecer sus mandamientos. Y aquí está describiendo a la gente que usted más quiere, aquí está describiendo a la gente que convive con usted que no son creyentes. De hecho está describiendo a muchos de los que están hoy aquí sentados. Son personas impías, son personas injustas porque su fe en Jesucristo no es real, ¿sí? Y resulta que esta es una condición con la cual nacemos, no es algo que adquirimos. Este es el gran panorama de lo que la Biblia enseña acerca del hombre, en toda la Escritura. Entonces, ¿qué hace el ser humano natural? Se rebela contra Dios y contra su palabra. Realmente a los incrédulos no les importa lo que Dios diga, ¿no es cierto? Se han visto que en la televisión se le paga a brujos para que digan cosas inventadas, ¿sí o no? No es que ni siquiera ellos paguen por un espacio, es que ellos les pagan. Porque a la gente le fascina, porque eso vende, porque eso da rating. A la gente le fascina que le digan que su signo, que él tiene el porvenir, es basura inventada. Pero a la gente le fascina eso. ¿Saben por qué? Porque los hombres son impíos y son injustos. Pero nunca le darán la oportunidad a un verdadero hombre de Dios de pararse y predicar el Evangelio. No estoy diciendo que le paguen, ni siquiera él pagando. Si un pastor verdadero se parara hoy, yo no estoy hablando de esos pastores mentirosos que ocupan lugares en la televisión, que venden un evangelio falso, un evangelio humanista, un evangelio que le gusta a la gente, que no es el evangelio de Jesucristo, es un engaño. Estoy hablando de hombres verdaderos de Dios que se paren a predicar. Aunque ellos tuvieran el dinero para pagar un espacio en la televisión, no se los darían. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio no es algo que le guste a los hombres. Porque les enseña primero que todo esto que está hablando aquí Romanos capítulo 1. Que los hombres necesitan un evangelio poderoso y un salvador poderoso porque están completamente podridos en sus pecados. Es la palabra que debemos usar. Están descompuestos en sus pecados. Y eso nos describe a nosotros, a los creyentes, a los salvados, a los regenerados, no. Porque ellos han pasado de muerte a vida, pero a aquellos que no tienen una fe genuina en Jesucristo. Mire, a usted no le ha importado lo que Dios diga. ¿No es cierto? Usted siempre tiene una opinión sobre todo, pero nunca va a la palabra de Dios. Y si va a la palabra de Dios es para manipularla y que diga lo que usted quiere oír. No ese tipo de enseñanzas como la que estoy dando yo hoy. Si ven la impiedad y la maldad y la injusticia que hay en nuestro corazón. También dice que los hombres odian la verdad. ¿Y quién la verdad? Jesucristo. Y esa verdad, ¿dónde fue revelada? En la Escritura. ¿Usted cree que los hombres aman a Jesucristo? La religión más grande del mundo, más que los musulmanes, que son muchos, miles de millones, es el cristianismo. Y quiero decirle que todos los que se dicen cristianos odian a Jesús. ¿Por qué? Porque el Jesús en el que ellos creen no es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús adaptado a cada una de sus creencias y denominaciones religiosas. Hermanos, el panorama que pinta la Biblia acerca del hombre no es de un ser inocente, es de un ser completamente culpable.
ante Dios. ¿Y usted lo es? Mire, hoy yo quedo tranquilo porque usted puede que salga de este lugar y no vuelva a esta iglesia, pero yo sé que hoy yo le he predicado a usted el Evangelio. Y ahora usted es responsable y no yo. ¿Sí me va a entender? Usted puede querer seguir creyendo en lo que quiera, pero este es el mensaje que Dios nos ha mandado a predicar, que los hombres están perdidos y que solo en Jesucristo hay salvación, pero en el Jesucristo de las Escrituras, no en el que a la gente le parece. Hermanos, odian la verdad. ¿Qué es lo que trata de hacer la gente hoy en día? ¿Saben qué están haciendo? Hoy están diciendo, sí, volvamos a la Biblia, pero volvamos a la Biblia para buscar en ella lo que a nosotros nos gusta. ¿Sabe cuál es la actitud de las personas frente a la Biblia? Es como cuando usted va a un buffet. ¿Han ido a un buffet? Allá se han dado ese champú, ese gusto. Y usted va a un buffet, algunas veces he ido. Bueno, los buffets buenos, ¿no? Porque hay unos buffets que tienen una bandeja y siempre Pero a usted le ponen 10 carnes, 10 arroces diferentes, 10 no sé qué más. Y usted llega y escoge lo que le gusta. Y lo otro lo deja, ¿qué? A un lado. ¿Sabe cuál es la actitud de la gente que se dice ser cristiana y de los que se dicen que ser religiosos en este mundo? Esa. Van a la Biblia y escogen lo que les gusta y dejan el resto a un lado. Por eso las iglesias están llenas de gente muerta espiritualmente. Porque resulta que para tener vida espiritual, la vida espiritual es un milagro que Dios concede soberanamente. Pero tener salud espiritual requiere buena alimentación. ¿Alguien puede vivir y existir con una buena salud si solo come dulces? Si me ven una persona que solo come colombinas, bombombones, chocolatinas, ¿cuánto duraría una persona de esas antes de que le dé una diabetes o un coma diabético? Yo no sé. ¿Cuánto puede durar una persona así? Si solo come eso, solo eso. Y leche chocolatada. Y a la gente le gusta el dulce. Pero resulta que la Biblia es una alimentación espiritual balanceada. ¿Usted cree que no rechaza la verdad? Yo le pregunto una cosa. Cuando alguien le dice a usted que lo que usted está haciendo es pecado y que merece el juicio de Dios, ¿cuál es su actitud? ¿Es humilde? Usted dice, soy pecador, sí, y necesito la gracia de Dios, y estoy mal. O usted empieza a decir, no, pero es que yo no estoy tan mal como otros. No, pero usted no es quien para juzgarme. Claro, la Biblia sí dice que debemos juzgar. Eso se llama manipulado. Todo aquel que es sinvergüenza, le gusta tomar ese pasaje donde Jesús dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, y lo sacan de la enseñanza correcta. No, nosotros sí tenemos que señalar la maldad y el pecado. Otra cosa es que nosotros no vamos a tener una actitud de odio hacia nadie porque peque. Nosotros, los seres humanos. Pero nosotros sí debemos señalar el pecado. ¿Cuál es tu actitud? Dice la Biblia, los hombres son impíos, injustos y odian la verdad. Eso está describiendo la condición de todos los seres humanos. Y solo aquellos que tienen a Jesucristo verdaderamente en su corazón salen de este grupo para ser beneficiarios de algo que se llama gracia. No que ellos merezcan algo. Yo no merezco estar aquí, yo no merezco predicar el Evangelio, y no merezco nada de lo que tengo. Yo merezco una cosa, nadie en Arias merece una cosa. Una sola cosa, es el infierno y el juicio eterno de Dios. Eso es lo que yo merezco. Pero a Dios le plació salvarme y darme gracia cuando yo no la merecía. Por eso mi vida la vivo agradeciéndole a Dios por todas las cosas, sin reclamarle nada, más bien confiando en que su buena voluntad me llevará siempre a hacer cosas que le van a agradar a Él, aunque incluso en ocasiones para mí no sean tan agradables. Yo no creo que tenga que ser rico. Si Dios me concede en su gracia hacerlo, bien, pero eso a mí no me importa. La Biblia dice, ¿se acuerda que algo que enseñamos en este mayordomía, discipulado de mayordomía, es que no hay ninguna promesa bíblica acerca de dar riquezas a la gente de la iglesia, más sí de sustentarla? No hay nada que comprometa a Dios en hacer rico a nadie. Es algo providencial de parte de Él. Así que no vivimos exigiéndole nada a Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud del hombre? El hombre es impío, no tiene temor de Dios, le importa lo que Dios haga, le importa lo que Dios diga. Dios es el último en su vida. Claro, sí, vivimos en una cultura religiosa, ¿no? Usted siempre nos dice, no, gracias a Diosito.
eso es gracias a Dios. Entonces el futbolista sale allá, él no sabe nada de Dios, pero si esto gracias a Dios, y ¿saben para qué hemos sido buenos los evangélicos? Para culturizar nuestra sociedad. Es decir, la gente no se ha salvado, pero sabe hablar evangélico, ¿no? Si a veces mucha gente dice, gloria a Dios, sale el futbolista y el futbolista fue y levantó 3 a patadas y dijo 3 madrazos cuando no metió el gol y al final dice, la gloria sea para Cristo, ¿sí o no? Porque la mamá de él va a una iglesia evangélica y él ha escuchado todo eso en la vida, pero él no es cristiano, ¿se me entiende? Esa es la actitud del hombre, es impío, injusto y odia la verdad. ¿Cuál es la actitud de Dios? Primera parte del versículo 18, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? La ira de Dios se tiene que descargar con justicia sobre los hombres. Si Dios no descargara su ira sobre los hombres, Dios sería injusto. ¿Por qué? Porque el juez justo tiene que castigar al criminal. Y lo que tú has hecho toda la vida es pecar. Es cometer crímenes contra Dios. Por eso sería completamente insensato pensar que Dios no va a castigar el pecado. Oiga, y que me escuchen los que se creen, los que dicen ser cristianos. Mayor condenación llevan aquellos que, escuchando la verdad, deciden ignorarla. Mayor condenación llevan aquellos que, escuchando la verdad y la ley de Dios, y la palabra de Dios y el evangelio verdadero, deciden vivir como se les antoja. Mayor culpabilidad, mayor impiedad, mayor injusticia hay en esos corazones. Y entonces la ira de Dios tiene que descargarse con justicia, porque si no Dios sería un juez injusto. ¿Qué es la ira de Dios? Nunca nos han enseñado eso, ¿no? Siempre nos han dicho Dios es amor. Y entonces el señor del bus lleva ahí un Cristo todo masacrado. Dios es amor. Él no entiende nada, pero lo pone ahí, porque suena bonito. Nos han dicho Dios es bueno. ¿Saben qué? Sí, Dios es amor y Dios es bueno, pero no es el tipo de amor ni de bondad que tú sueñas. ¿Sabe una cosa? Usted puede amar con toda la intensidad del mundo a sus hijos y a su esposa, y nunca va a llegar a amar en la más mínima medida como Dios ama. Porque el amor de Dios está envuelto en justicia y en santidad. ¿Qué es la ira de Dios? Uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios de ira. Como decía alguien, ¿no? Siempre cantamos del amor de Dios, ¿no? El amor, a mí me gusta esa, ¿no? Aquí no la cantamos, pero pronto es muy pentecostal. El amor de tan alto que no puedo ir arriba del profundo. Chévere, pero bueno. El amor de Dios nos gusta celebrarlo, pero ¿saben que nosotros deberíamos celebrar la ira de Dios? Porque la ira de Dios es la expresión de su justicia. ¿O usted no se alegra cuando un tipo... Miren, ha habido criminales en la historia terribles. El que tenemos ahorita en esa cárcel allí en Valledupar, el señor Garavito, hizo unas atrocidades que son innombrables. Un tipo que, de hecho, creo que lo cogieron y después lo dejaron libre, se llamó el Monstruo de los Andes. Fue un criminal peor que Garavito. Mató, violó, asesinó niños y mujeres durante muchos años. Al final lo cogieron y después lo dejaron ir. De hecho, creen que el tipo todavía está vivo, pero no saben dónde está. Eso ya pasó hace muchos años. Pero ¿saben una cosa? Cuando un criminal de estos, tan terrible, es apresado por la justicia, ¿usted no siente un alivio? ¿Sí o no? ¿O usted es tan bueno que dice, tan bueno entre comillas, porque si usted está de cómplice con los criminales, usted no es bueno. Usted es tan criminal como ellos. ¿Sí me entiende? ¿No han visto esos reportajes que han salido últimamente en las noticias? De que hacen todo un seguimiento de una banda de atracadores y salen y cómo apuñalan a la gente y todo eso sale en la televisión, ¿no? Y al final uno ve que la policía los coge y uno dice, uy, qué chévere, aunque después el juez los deje ir, ¿no? Uno dice, qué bueno, siente un alivio. Pero cuando esa gente anda suelta, uno siente algo que se llama indignidad, indignación. La Biblia nos enseña que Dios será alabado tanto por la gente que va a ir al cielo como por la gente que va a estar en el infierno. Dios será alabado porque todos los criminales que han ido en contra de su voluntad serán justamente castigados eternamente. Y usted es uno de ellos, posiblemente.
porque usted no está bajo la gracia de Dios en Cristo. No se engañe, por favor. Yo le pido que huya de esto. La ira de Dios es una constante indignación. Es un sentimiento de intenso enfado provocado por un acto injusto o ofensivo contra Él. O sea, Dios está enfadado y siente indignación por aquellos que todos los días pecan contra Él y lo hacen como, dice la Biblia, que el hombre hace maldad como si bebiera agua. Cuando en el Nuevo Testamento se menciona la ira de Dios, se está indicando la manifestación final de la venganza divina. Algunos dicen, no, Dios no se venga. La Biblia habla de la venganza de Dios, del día de la venganza del Señor, del día de la retribución. Le hago una claridad. Nosotros no nos podemos vengar porque nuestra venganza siempre es pecaminosa. Pero Dios se puede vengar y se va a vengar. ¿Por qué? Porque la venganza de Él es justa. No es el tipo de venganza revanchista, es la venganza que toma la justicia cuando coge un criminal, lo condena. No lo está haciendo por maldad o por revancha, lo está haciendo por bondad. Está tomando al criminal y juzgándolo fuertemente porque cometió un crimen. Esa es la venganza de la justicia. Y la venganza de Dios viene un día, no muy lejano, que para ustedes puede llegar el día de mañana, o para mí, o puede llegar dentro de 50 años, pero créeme que va a llegar ese día. Romanos 2.5, ahí adelantico, ¿qué dice? Apaguen ese aparato, por favor. Romanos 2.5. Romanos 2.5. Listo, léanlo ustedes. 1, 2, 3. ¿Quiénes son los duros y quiénes son los que tienen un corazón no arrepentido? Aquellos que escuchan la verdad y se endurecen en contra de ella. Amados hermanos, escuchar la verdad es una gran bendición. También es una gran responsabilidad. ¿Sabe qué pasa cuando una persona es expuesta al verdadero evangelio? O se salva o se condena peor. ¿Por qué? Porque lo que hace el evangelio es o ablandar el corazón o endurecerlo. ¿Sí me va a entender? Mire, qué maravilloso cuando tú escuchaste por primera vez el evangelio verdadero y tú te conmoviste, ¿no es cierto? Y llegaste arrepentido a Cristo. Y dijiste, Señor, he pecado y te necesito. Pero ¿sabe qué pasa con muchos? Escuchan el verdadero evangelio y en el momento se conmueven porque eso no es arrepentimiento. Se conmueven, son afectados emocionalmente. Puede que algunas cosas cambien en su vida, puede que entienda algunas doctrinas. La salvación no es por creer una doctrina. Pero al final siguen en su mismo pecado, en su dureza, en sus odios, en sus rencillas, en su vulgaridad, en su grosería, en su fornicación. Y lo que pasa es que el corazón se endurece. Y no te extrañes que mucha gente que estuvo en medio de iglesias bíblicas después terminen siendo los peores enemigos del evangelio y de Dios. Porque ellos conocen la verdad y la verdad ha endurecido sus corazones. Y el juicio de Dios está sobre ellos. ¿Y qué dice? ¿Atesoras para ti mismo qué? ¿Ira? ¿Para cuándo? Para el día de la ira. Se está acumulando. Yo no sé si ustedes han leído, yo puse esa tarea en el discipulado hace un año. Les voy a recomendar una lectura que tiene que llevarlos humillados delante de Cristo la salvación. Es la predicación del pastor Jonathan Edwards de hace 400 años. Pecadores en manos de un Dios airado. Léala. No va a ser usted no va a seguir siendo igual cuando lea eso. Pecadores en manos de un Dios airado. Pero entre otras cosas que les digo, bueno, vamos a seguir aquí adelante y después hablaré de eso. Entonces, ¿qué nos acaba de escribir la Biblia? Los hombres son impíos y justos y odian la verdad. Y no está hablando de uno, sino de todos. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra esa impiedad de los hombres. Vamos a hablar de la primera mentira que la sociedad nos vende hoy, ¿sí? La primera mentira, ¿cuál es? Les dije a ustedes, súbele un poquito, por favor. ¿La primera mentira qué es? Todos los hombres son ¿qué? Bueno, todos somos buenos. Tú eres una buena persona. ¿Sabe qué dice nuestra cultura? Dice, el hombre es bueno, solo que hace algunas cosas malas. Mire, yo le voy a pedir algo. Tal vez algunas cosas que yo esté diciendo a usted lo asusten. Recuerde que lo asustan porque usted no conoce la Biblia. Pero lo que le estoy diciendo está completamente en la Biblia. Y le voy a decir algo. Usted tiene que aterrarse.
porque usted es un ignorante de las cosas de Dios y eso es aterrador. Si usted sabe de matemáticas, de física, de una profesión, todo eso es bueno. Si usted sabe del conocimiento de este mundo, todo eso puede ser útil en esta vida, pero usted es el peor de todos los ignorantes porque usted ignora la verdad de Dios. Y usted perecerá en su ignorancia. Tenga cuidado con eso. Hermanos amados, la Biblia, los hombres, la cultura dice el hombre es bueno, solo que hace algunas cosas malas. ¿Saben cómo describe la Biblia al hombre? La Biblia dice que el hombre es malo y que puede hacer algunos actos de relativa bondad. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser de relativa bondad? Si hay gente que se ha entregado por su prójimo, si hay madres que se sacan el pan de su boca para dárselo a sus hijos, pues es que eso es lo natural. Eso ni siquiera proviene de nosotros, sino de Dios mismo, que nos dio esos deseos, esos impulsos, esas cosas las metió dentro de nuestro corazón. ¿Y por qué es un bien relativo y no un bien absoluto? Porque el bien absoluto es obedecer perfectamente a Dios y nadie lo ha hecho. Así que nuestro bien es relativo. El que tú hagas algún acto de bondad puede ser aplaudido por los hombres, pero nunca te servirá para justificarte delante de Dios. ¿Sí me voy a entender? Por eso es que muchos creen que van a ir al cielo porque es que la mamita les decía que eran unos buenos niños. Pero es que mi mamá no hace eso, hasta la mamá de Pablo Escobar hacía eso. ¿Sabían eso? Otros dicen, no, nosotros somos buenos porque es que la gente que me conoce dice que yo soy una persona proactiva, que tiene buenas vibraciones, positiva. Eso dicen los pecadores iguales a ti, pero eso no lo está diciendo Dios. Lástima que algunos no vinieron hace 8 días porque hablé de los 10 mandamientos y ya cogí uno por uno y les dije que hemos violado toda la ley de Dios. Somos en eso pecadores absolutos. Hermanos, ¿por qué nos cuesta aceptar esto? Porque la filosofía en la que fuimos educados y la que rige el mundo desde hace años se llama humanismo, y ese humanismo lo que hace es decirnos el hombre es el centro de todas las cosas y que todo es bueno en la medida que sirva para satisfacer los deseos egoístas del hombre. ¿Sí o no? Me acuerdo hace años escuchando en la radio y en algún bus, y uno de esos psicólogos, una cadena radial famosa aquí en Colombia, esos psicólogos de 3 pesos que les consultan cosas, esos tipos ni siquiera saben guiar su vida y tratan de guiar la vida de otros. Le preguntaban en una carta, digamos, si la masturbación era buena o mala. ¿Y saben qué decía él? Decía, es buena, porque si usted siente rico, es bueno. Y si nos hace sentir bien, está bien. Entonces yo decía, basado en eso, entonces consumir drogas es bueno, porque la gente que consume drogas la consume porque siente bien. Pero mire la destrucción que hay detrás de eso. ¿Sí me va a entender? Eso es humanismo. Decirle, mira, si esto te sirve para salir adelante como persona y triunfar de acuerdo a tus sueños en la vida, eso es bueno. Y la Biblia dice, el hombre debe servir y honrar solo a Cristo. Y Cristo sabrá darle lo que necesita. Pero el fin de nuestra existencia no es engrandecimiento personal. El fin de nuestra existencia, ¿qué es? Menguar nosotros para que Cristo crezca en nuestra vida. Hermanos amados, por eso nos cuesta aceptar estas realidades bíblicas. Muchos piensan, y la mayoría de la gente piensa que los hombres hacen más bienes que males, o sea, hacen más cosas buenas que malas. Pero la Biblia demuestra que todo lo que el hombre hace es pecaminoso. Porque hasta sus buenos actos, sus actos de bondad relativa, están contaminados por motivaciones equivocadas. Y está contaminada una suficiencia, una autosuficiencia egoísta y apartada de Dios. Yo creo que vayamos a Romanos 3, 9 al 18, por favor. Estamos en Romanos y ahora salta al capítulo 3. ¿Lo tienes, hermano? Miren lo que dice. Leámoslo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo que les decía, el argumento que viene antes es de acusación a toda la humanidad. 10. Como está escrito, ¿no hay justo? Piensa en la persona más buena que usted haya conocido en su vida.
Piénsela. Algunos dicen que es el Papa. Va a decir que el Papa es un pecador como usted y como yo. O si no, la Biblia es mentirosa. ¿Sí o no? Sí. Miren lo que dice. ¿No hay justo? ¿Qué es justicia? ¿Se acuerdan que les acabo de decir que injusticia es desobedecer a Dios? Entonces, ¿qué será justicia? La obediencia perfecta a Dios. Y dice que ninguno lo ha hecho. Nadie. Miren lo que dice después. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y usted dice, no, esa Biblia está errada. Si religiones es lo que hay. Mire, es muy rara la gente que en nuestra sociedad no crea de alguna manera en Dios. Entonces, ¿cómo que no están buscando a Dios? ¿Sabe por qué? Porque no están buscando al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Están buscando su propia versión de Dios. Está el Dios de los religiosos, está el Dios de los positivistas, está el Dios de los revolucionarios. Cada quien se hace su propia imagen. Son ídolos, no es el Dios verdadero. Entonces ellos no buscan a Dios. Dice, no hay nadie que busque a Dios, ni entienda a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Pero inútiles ¿para quién? Porque dice, no, pero está mal la Biblia porque ¿cómo que inútiles? Si es que todo el mundo trabaja, todo el mundo es productivo, los seres humanos hemos llegado lejos, ya hemos ido a la luna. Y la Biblia está diciendo, son unos inútiles para Dios. Él no se impresiona por eso. Dice, todos son inútiles. No está diciendo algunos, todos. Y eso lo incluye a usted. Y mire lo que dice el 12, segunda parte. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. ¿Cómo, pastor, usted me va a decir que no hay quien haga lo bueno si mi abuelita, alma bendita, era tan buena gente? ¿Sabe que su abuelita hacía cosas buenas, pero su abuelita no era buena? Porque a pesar de que trataba de hacer cosas buenas por amor a usted, seguía siendo una pecadora que desobedeció toda su vida a Dios. Esa es la verdad. Mire lo que dice después, el 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Todos los hombres han engañado. Y su boca es como un sepulcro abierto. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, dice. Lo que hay en la boca del hombre, ¿qué es? Veneno. El 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. El 15 dice, sus pies se apresuran para derramar, ¿qué? Sangre. 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y 17, y no conocieron camino de paz. No hay justo, ni a uno. ¿Qué dice Génesis 6, 5 al 6, por favor? Génesis 6, 5 al 6. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo ustedes, por favor. Aquí no está hablando solamente de los hombres prediluvianos, ¿no? Antes del diluvio. Aquí está hablando de la condición del ser humano. ¿O es que usted cree que nosotros somos mejores que ellos? Honestamente, ¿usted cree que la generación de ahorita es mejor que la generación que Dios tuvo que castigar sumergiéndola en agua? No, yo diría que es peor. La manera en que se peca hoy es absoluta. Las formas de pecado que hoy hay, el pecado siempre ha estado en el corazón del hombre, pero las formas de pecar de hoy no las había hace 2000 años, ni 5000 años. Créame que incluso había más restricción del pecado, y sin embargo dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ese arrepentimiento no es que Dios haya dicho yo hice algo mal, no, porque Dios todo lo hizo perfecto. Ahí en Génesis dice que cuando Dios creó al hombre dijo que todo era ¿qué? Bueno. Es lo que está diciendo, es que le duele su corazón por la maldad del ser humano, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Revise sus pensamientos a diario. ¿Cuánto pecado hay en nuestra cabeza? Alguien decía que si pudieran conocer lo que nosotros pensamos, nos quedaremos sin amigos, sin esposos, sin esposa,
sin iglesia, sin nada. La mente del hombre está llena de maldad. Les había dicho hace 8 días que cada día los hombres violan de una u otra manera todos los mandamientos de Dios. Así que esa premisa ante los ojos de los hombres de que somos buenos no es bíblica. Es una doctrina y una filosofía humana. Ahora, ¿tú le vas a creer a los hombres pecadores o a Dios? Porque yo le creo absolutamente a Dios. Yo no tengo por qué confiar en los hombres. Si yo soy un hombre y sé cuánta mentira puede haber en la boca de un hombre. Cuántas mentiras nosotros hemos dicho. Hermanos, queda desmentido que todos los hombres son buenos. Queda afirmado de acuerdo a la Biblia que todos los hombres son malos ante los ojos de Dios. Y que son pecadores. Y ser pecador es ser un criminal, una persona que ha violado una y otra vez la ley de Dios y todos los mandamientos de Dios. No podemos subestimar la capacidad que tenemos de hacer el mal. Y tenemos que tener temor de Dios en ese sentido. La segunda mentira. Dios no puede castigar a la gente. Yo les decía hace 8 días una gran verdad. Vaya a un funeral para que conozca gente buena. No hay un solo funeral, y yo como pastor he tenido que ir a muchos, donde se diga, esta persona definitivamente menos mal que se murió porque ya no nos la aguantamos. Nadie dice eso. Dicen, no, es que mi papá, mi mamá, mi abuelita era mala, aunque en vida ni lo aguantara. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Y entonces, toda la gente que va a un velorio asume que el que se murió va a ir al cielo. O está en el cielo. ¿Por qué? Porque la sociedad le vendió esa idea. Dios es demasiado inofensivo para castigar a alguien. No es que Él es bueno, no es que Él es amor. Yo quiero recordarle a usted que la justicia de Dios, y Dios es absolutamente justo, exige que la ley se aplique y el castigo de los criminales sea severo. Eso dice la Escritura. Y quiero también recordarle que el amor de Dios exige que la dignidad propia, la dignidad de Dios, sea respetada. Entonces, porque Dios es amor, y porque Dios es justo, y porque Dios es bueno, ¿por qué deberíamos temer que Dios es bueno? ¿O por qué debería temer el pecador, más bien, disculpe, que Dios es bueno? Porque la bondad de Dios garantiza que no tiene nada que ver con el mal. Escuchen, un criminal le tiene más miedo a un juez bueno o a un juez corrupto. Vuelvo y lo repito, un criminal le tiene más miedo a un juez bueno o a un juez corrupto. Porque el juez corrupto, él dice, lo voy a comprar. ¿Sí? Pero si el juez es bueno, significa que él no se va a dejar torcer. Dios es bueno. Por eso dice la Biblia que no es por obras. No hay manera de comprar la salvación de Dios. No hay manera de que Dios vaya a actuar injustamente. Algunos piensan, yo voy a vivir mi vida creyendo en Dios, tratando de hacer algunas cositas buenas. Eso sí, cuando me muera, yo creo que Dios tiene que salvarme porque es que al fin y al cabo yo no soy tan malo. Y recuerdo lo que la Biblia está diciendo, que todos los hombres son pecadores, que todos son injustos y que lo único que hay en su boca es mortandad y podredumbre. Algunos dicen, no hay infierno, porque si Dios es amor no puede haber un infierno. Algunos dicen, Dios no se enoja con nadie. Qué peligrosas son esas filosofías de hoy en día que han inundado las iglesias. No nos aterra que el mundo diga estas cosas. Nos aterra que aquellos que dicen ser cristianos digan estas cosas. Le hemos dicho a los pecadores que no importa cómo son, Dios igual los ama y va a tener mucha consideración de ellos, porque ellos son incomprendidos. No es que ellos sean malos, son incomprendidos, pero Dios te comprende. Se han cambiado palabras, ¿no? Ya no se dice arrepiéntete y cree en el Evangelio, sino se dice reconcíliate con Dios. Es el veneno que tiene esa frase. Pero la gente ignorante que no conoce las Escrituras ni a Dios cae en esas redes de mentira. Lo triste es que muchos van a llegar a darse cuenta que eso era una mentira cuando ya estén en el infierno ardiendo eternamente. Pero ¿sabe una cosa? A usted y a mí, Dios nos dio gracia para escuchar eso antes de que sea el día trágico. Y usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Qué bueno es Dios.
Algunos se preguntan, ¿un Dios de amor puede castigar el pecado? Yo le voy a preguntar a usted, ¿un Dios de amor inundaría toda la tierra matando a una generación completa? Oiga, piense, a veces nosotros pensamos en el diluvio como en las figuritas de escuela dominical, un leoncito, un gatico, un miquito subiéndose al arca, ¿no es cierto? Y Noé es un viejito así parecido a Papá Noel, con una varita, subiendo todos felices al arca. ¿Usted se está dando cuenta que el diluvio fue la peor matanza que haya habido en la historia de la humanidad? Donde solo una familia quedó viva y todos los demás, niños, adultos, ancianos y hasta los mismos animales, murieron ahogados. Toda la humanidad. ¿Y quién la hizo? Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque es justo. Ellos eran pecadores y merecían el castigo divino. ¿Nota eso? ¿Si se da cuenta de eso? En algún seminario donde yo estudié y perdí la plática, ya lo he dicho muchas veces. Nos decían, Dios no mata a nadie, es el diablo. Y yo decía, esta gente son adoradores del diablo, porque creen que el diablo es más poderoso que Dios. ¿Cómo me va a decir usted que el diablo va a hacer algo aparte de Dios? Eso no está en las Escrituras. La vida y la muerte están en manos de ¿quién? Del Señor. Ay, pero ¿por qué se murió? Pues porque Dios quiso. ¿Qué hacemos? Es que no era el tiempo, eso no lo determina ni usted ni yo, amigo. Lo determina Dios. Estaba muy joven, era el tiempo de él. No hay nada que hacer. Como alguna vez me llegó una señora a la iglesia resentida con Dios. Hace años. No acá, en otra iglesia. Y llegó como resentida a ver que yo le diera una respuesta. De pronto estaba pensando que yo le iba a ministrar que perdonara a Dios. Estaba loca, señora. Y me decía, es que imagínese que mi sobrino tenía 30 años y se murió, lo mataron. Y yo estoy muy ofendida con él porque yo he sido creyente. Y he orado por él y se murió. Y ese hombre murió siendo un impío, siendo un hombre malvado. ¿Dónde está Dios? Hasta un tío de él que era pastor le predicó. Y yo le diría, ¿sabe qué, señora? Su sobrino murió, sí, su sobrino murió con justicia. Él tuvo 30 años para arrepentirse y no lo hizo. Pues bueno, ¿usted le parece que 30 años es mucho o es poco? Es harto, ¿no es cierto? Bueno, fueron 30 años de vida para arrepentirse y no quiso. Así que murió con absoluta justicia. 30 años donde también usted me dice que se le predicó el evangelio, ¿no? Que se oró por él. Y ese hombre tiene un corazón duro. Hay gente que Dios le da 60. Más duro, más juicio van a llevar. Hay gente que Dios le da 70. Hay gente que le dice 90 años. Algunas que en el canal Caracol hace años salió. Noticia en Colombia, mujer vive 110 años. Todos, wow, 110 años. ¿Y qué es lo que hace? Era por una señora de la costa. ¿Qué es lo que hace? A los 110 años y todavía parranda y sale la viejita ya. Yo decía, qué desgracia, 110 años y no ha aprendido esa señora nada en la vida. 110 años para que Dios le cobre cada año y cada mes de su vida, más que los que vivieron mucho menos que ella. 110 años y no se arrepintió. 110 años y no confió en Jesucristo. Sino tan que a veces nosotros pensamos que ciertas cosas son bendición y no terminan siéndolo por estar alejados de Dios. Génesis 6:7, por favor, léanlo. 6:7. Sí. Génesis 7, ¿lo buscan? Léanlo, por favor. ¿Qué dice el Señor? Raeré. ¿Quién? ¿El diablo? ¿Los hombres? Dios. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Por qué Dios puede tomar la vida de los hombres? Porque la vida de los hombres es de Él. Mi vida es de Él. Yo vivo cada día prestado. Cada domingo que nos vemos acá, me alegro porque es una semana más de vida que Dios le regaló. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Vivir como un impío? Quiero decir, la ira de Dios está sobre ti. Arrepiéntete, confía en Jesucristo.
Otros preguntarán, ¿un Dios de amor haría que un hombre y su familia entera fueran tragados vivos por la tierra? ¿Cómo puede hacer eso un Dios de amor? El Dios verdadero lo hizo. Vamos a ir a Números 16, 31 al 35. Números 16, 31 al 35. Ahí adelantico de Génesis. ...31 al 35... Por favor, léanlo ustedes. 1, 2, 3. Bueno, creo que terminaron porque si no sonó muy armonioso. Pero lo importante es que hayan entendido lo que dice. Se dan cuenta que Dios hizo que... ¿Cuál fue la rebelión de Coré? Coré se levantó contra Moisés. Y dijo, ¿quién es Moisés? Le quiso dar un golpe de estado a Moisés. Le dijo, ¿quién es Moisés si todo el pueblo es santo? El problema es que Coré no estaba rebelando contra Moisés, sino contra Dios, que era el que había puesto a Moisés. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo Dios? De hecho, en el contexto usted lee, Moisés tuvo que decirle a todo el pueblo, aléjense de esta gente. No sea que ustedes también vayan a ir allá de hueco. Aléjense de ellos. Y toda su familia fue tragada viva. Escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien. El Dios de amor hizo esto porque es justo. Algunos dirán, pero eso es Antiguo Testamento. No divagues, amigo. Porque en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira murieron también. Y fue Dios, el Espíritu Santo, dice. Mintieron al Espíritu Santo y Él los mató. La gran pregunta, ¿un Dios de amor arrojaría a las personas eternamente al infierno? La pregunta es sí, porque es justo. Apocalipsis 20:10, ¿qué dice? ¿Lo tienen, hermanos? A ver, leámoslo. 20 días de Apocalipsis, esperemos que todos lo tengan. Listo, hermanos, léanlo, por favor. ¿Cómo es el tormento de las personas que son arrojadas al infierno? ¿Es de día y de noche por los siglos? El infierno no es temporal. Algún pastor algún día lo definió muy bien. Dijo, el infierno es un lugar sin esperanza. ¿Saben que la situación más tétrica en esta vida todavía tiene esperanza? La persona que está en la enfermedad más terminal todavía tiene esperanza de que algo suceda y pueda vivir un tiempo más. Y la persona que ha sido condenada a cadena perpetua todavía tiene esperanza de que en algún momento algo suceda y le den aunque sea unos años de libertad en esta vida. Pero en el infierno no hay ninguna esperanza. La Biblia dice que la mayoría de personas van a ir al infierno. No la minoría. Quiere decir, y usted dice, ¿cómo prueba eso? Bueno, de muchas maneras, pero la más elemental es que dice que el camino angosto es el que lleva a la vida eterna y que pocos son los que lo hallan. Y que el camino ancho y espacioso es el que conduce a la destrucción y que son muchos los que están por él. Usted está por ahí. Mire, yo quiero una vez decirle, si usted está justificando ya en su cabeza diciendo que no es tan malo, que usted cree en Dios, yo quiero decirte que creer en Dios, hasta los animales saben que Dios existe. Eso no es un mérito.
Por eso a veces la gente atea está en una condición peor que el animal. Aunque la verdad los ateos no son ateos. No existen los ateos. Existe gente resentida con Dios, que es diferente. Pero hermanos amados, la Biblia es categórica. Y usted puede decir acá, bueno, pero es que usted está hablando del diablo y del falso profeta. Bueno, lea el 15, de ahí mismo. Apocalipsis 20:15, léalo. ¿Qué dice? Todos los hombres que no fueron hallados escritos en el libro de la vida. Yo quiero aclarar otra cosa. Usted no fue escrito en el libro de la vida un día que un pastor le dijo, pase al frente, repita esto conmigo, y que su nombre quedó escrito en el libro de la vida. No. Su nombre queda escrito en el libro de la vida en el día en que usted es nacido de nuevo por la gracia de Dios. Y usted se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. Usted no es nacido de nuevo si a usted no le interesa congregarse. Usted no es nacido de nuevo si a usted no le interesa buscar a Dios. Usted no es nacido de nuevo si usted no quiere conocer a Dios en su palabra. Usted no es nacido de nuevo. Yo ya le digo. No que eso lo haga nacer de nuevo, es que esos son los frutos inevitables de que usted sea nacido de nuevo. Para decirlo de una manera más sencilla. Por eso Jesús dijo en Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted dice, no, yo soy muy creyente. Usted no es nada. Usted no sabe ni en qué cree. Yo creo en Dios, descríbame a Dios. Hábleme 5 minutos del Dios en que usted cree. No, Dios es así. Usted lo sacó de la TV y novelas. Lo que su mamá le enseñó cuando estaba pequeño, lo que su maestra le dijo, que la maestra que practicaba yoga le dijo que era. Usted tiene un sancocho en la cabeza, pero no tiene Biblia. ¿Sí me entiende lo peligroso que es eso? Aunque usted no crea, la enseñanza de Dios es una enseñanza de amor. Usted dice, pero pastor, es fuerte. No, es amorosa, porque es la verdad. Usted va a tener toda la vida gente que le diga mentiras. Pastor, está flaco. Pero estoy adelgazando. Bueno, pero no estoy flaco todavía, ¿sí? Pastor, está flaco. La gente lo dice por cariño. Yo sé que estoy gordo, pero vamos a bajar. Estamos bajando. Usted va a tener gente que le diga muchas cosas. Tú eres una buena persona, no te trates tan duro. ¿Se acuerda que le dijo Satanás a Cristo? Le dijo, Señor, ten compasión de ti. No vayas a Jerusalén. Por boca de Pedro, ¿se acuerdan? Y Jesús, ¿qué le dijo? Sí, no, necesito autoestima, necesito sanidad interior. ¿Qué le dijo? Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú buscas las cosas de los hombres y yo sé la voluntad de quién, de mi Padre. ¿Por qué es justo que Dios haga todas estas cosas? Porque convénzase algo, el peor de todos los crímenes que un hombre pueda cometer es desobedecer a Dios. Y eso lo hemos hecho cada instante de nuestra existencia. La pregunta hoy para finalizar es, ¿a quién usted le va a creer? ¿A la cultura que el día de mañana cambia? ¿A la cultura que es ideada por hombres pecaminosos e influenciados por el príncipe de este mundo que es Satanás? ¿Le va a creer a su religión? Las religiones fueron inventadas por el mismo Satanás, amigos, desde el jardín del Edén. Justificación propia. ¿O tú le vas a creer a Dios? Solo el diablo es el que te va a decir estas dos mentiras. Tú eres bueno y tranquilo. Dios es inofensivo. Él no va a castigar a nadie. Solo el diablo te va a decir esas dos mentiras. ¿Tú las vas a creer? ¿O tú vas a creer como algunos, como muchos, gracias a Dios, por su bendita gracia? Algún día pudimos reconocer que somos gente malvada, que no merecemos nada de parte de Dios, pero hemos podido aceptar su oferta. ¿Cuál es la oferta de Dios? Un Salvador que se llama Jesucristo, al cual no solamente debemos creer, sino ante el cual nos debemos rendir. Hay mucha gente que cree en Cristo, pero no está rendida a Él. Recuerde que para que Cristo sea tu Salvador, tiene que ser tu Señor. Porque si no es tu Señor, no es tu Salvador. No se confundan, yo no les estoy diciendo que ustedes tengan que hacer esfuerzos para ganarse el perdón divino. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que tú hoy comprendas que tú no tienes nada que hacer frente a Dios, que eres un completo pobre y miserable ante los ojos de Él, que todo esto que acabo de escribir te describe a ti,
una persona merecedora de todo el juicio de Dios sobre su vida, una persona que ha vivido para desobedecerle, y hoy puedas decir: Jesús, no tengo nada, soy miserable, te necesito, Cristo, ni siquiera tengo la capacidad de creer en ti, dame fe, Cristo, creo en ti, Jesús, y me rindo ante tu verdad. Y de aquí en adelante quiero obedecerte, aunque no lo haga perfectamente, quiero obedecerte, quiero hacer lo que tu palabra me ordena, porque te amo, porque me salvaste, porque solo en ti hay salvación. En ese momento usted puede pararse y contender con Dios. No es conmigo. Mucha gente dice: no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Mire, usted puede estar todo lo que quiera en desacuerdo conmigo, no hay ningún problema. Eso a mí no me molesta. Pero entienda, usted no está en desacuerdo conmigo, porque si lo que yo he expuesto hoy es la palabra de Dios, usted está en desacuerdo es con Dios. ¿Y quién es usted para contender con el Altísimo, como dijo Job? ¿Quién es usted? Nadie. ¿Sí ven por qué tenemos que plantear estas cosas claramente? Yo no puedo ponerme a darle respuestas ni soluciones cuando usted no entiende cuál es su verdadero problema. Su verdadero problema no es que usted sea pobre. Su verdadero problema es que usted es pecador. Su verdadero problema no es que usted no tenga novio o novia. Su verdadero problema es que usted es pecador. Su verdadero problema no es que usted tenga un vicio, ese no es su verdadero problema, es que usted es un pecador. Su verdadero problema no es que usted se sienta mal consigo mismo, es que usted es un pecador. Si ven cuál es el problema, la raíz, y la solución solo está en Jesucristo, dice la Escritura. ¿Podrás entender esto? Yo le pido a Dios que lo entiendas. Le ruego a mi Señor que haga un milagro en tu vida. Y que te rindas ante Jesucristo, el Señor y Salvador. Alguien decía, un pastor, de lo que el hombre se tiene que arrepentir más es de sus buenos actos. No de sus malos actos, sino de sus buenos actos. ¿Sabes por qué? Porque los buenos actos son los que nos alejan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú crees que lo que haces es suficiente para ser justificado ante Él, lo que tú le estás diciendo es: Dios, no quiero a Cristo, quiero mi propia justicia delante de ti. Quiero ganarme mi salvación. Quiero sentirme bien delante de ti por lo que hago y no por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Así que Dios tiene que salvarnos de ser buenas personas. En nuestra propia opinión. Ahora alguien preguntará: ¿un cristiano es una buena persona? Pues un cristiano tiene que ser una buena persona, ante los ojos de los hombres me refiero. Pero primero ha sido justificado delante de Dios. Hermanos, no somos buenos y merecemos el castigo de Dios, pero, y bendito Dios por los peros, pero en Cristo podemos ser reconciliados y bendecidos verdaderamente. ¿Qué creerás tú? Espero que le creas a Jesús. Yo no te voy a decir que hagas una oración conmigo. Haz tu oración delante de Dios hoy. Aprovecha este minuto que tenemos. Cierren sus ojos, por favor. Señor, yo te agradezco inmensamente por esta mañana. Agradezco inmensamente por cada persona que ha llegado hasta este lugar. Agradezco inmensamente porque todos han escuchado atentamente tu verdad, Señor, y no la mía. No importa si ellos contienden conmigo, lo preocupante es que contiendan contigo, Señor. Tu palabra es clara, el hombre es malo, es pecador, pero el hombre puede ser justificado en Jesucristo, el Salvador, si se arrepiente y cree verdaderamente en ti. Si tú le das un milagro, haces un milagro en su vida para darle un nuevo corazón. Y ese milagro es lo que hoy todos los que están aquí, Señor, necesitan. Sé que muchos ya han sido salvados por tu gracia, pero aún los que hemos sido salvados necesitamos más gracia, Señor, para vivir de una manera que te honre y te glorifique. Agradezco, Señor, por este mensaje y por ese tiempo, y te pido con todo mi corazón que los que están aquí presentes hoy puedan, Señor, rendirse a ti soberanamente, Señor, al Dios soberano, rendirse. Te lo pido, mi Señor. Que no pasemos con indiferencia este día, Señor, sino que verdaderamente podamos saber, entender y comprender
que solo tú eres el Señor, que solo tú eres el Salvador y que no hay nada en nosotros que pueda pretender en lo más mínimo hallar justificación delante de ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor, absolutamente. Sálvanos, Señor. Sálvanos de nuestra propia bondad. Sálvanos de nuestro pecado. Sálvanos, Señor, de creer que estamos bien cuando estamos viviendo en mal. Sálvanos, Señor, de tener un falso concepto acerca de ti y que a nuestra vida venga la luz del Evangelio, de la revelación verdadera de tu palabra. Hazlo, mi Señor, para la gloria de tu nombre, en cada corazón, en cada vida. Te lo pido, Señor. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres soberano, tú eres único. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, me alegro de que hayamos podido compartir este tiempo.